sobre todo además de amante también de todo lo que son la novela judicial, que puede ser por mi deformación, porque yo soy abogado. Entonces, de alguna forma participé mucho tiempo, ahora me dedico exclusivamente a la literatura, pero durante mucho tiempo ejercí como abogado y me tocaron ver casos y casos penales también, que me dieron una impresión de cómo operan los tribunales de justicia, que es la que yo quise replicar en el libro. ¿Mm? Pero interesante, fue una bonita experiencia, así que les agradezco a ustedes por interesarse en leerla nuevamente, ya, y gracias por invitarme y espero que no se decepcionen por mis respuestas. ¿Ya? Sí, está grabando. Sí, sí, está- Buenas tardes, señor Jack Elliot. Mi nombre es Fernanda y primero que todo queremos agradecerle por brindarnos esta instancia, por permitirnos conocer un poco más sobre su trabajo y experiencia como escritor. Somos estudiantes de tercero medio y actualmente estamos analizando su última obra, el caso Jason Navi, como parte de nuestra lectura complementaria anual. Para comenzar, quisiera realizarle la siguiente pregunta, que es, aventurarse a escribir una novela con tintes policiales y detectivescos siempre es un gran desafío como tal. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo al momento de la creación? Mira, yo he escrito como 5 libros de cuentos. ¿Mm? Entonces, para mí el estilo, el género natural con el cual yo escribo generalmente es el cuento. Y aquí me arriesgué con una novela, eh, y quise que fuera policial, como ya les dije, porque me interesa el ámbito judicial y por otro lado porque soy amante de las novelas policiales y los thrillers, porque retratan muy bien, puede retratar muy bien cuáles son la realidad también. O sea, se puede hacer una realidad política, una realidad social a través de la novela policial. ¿Ya? La novela policial es como un género que está un poco menospreciado en el ámbito de la literatura, salvo hasta el año pasado que le dieron el premio a Ramón Díaz Heterovich, que es el Premio Nacional de Literatura, que él escribe novelas policiales, pero generalmente antes el género de la novela policial estaba un poco menospreciado, incluso en librerías y en todos otros lados. Pero es un género que siempre ha estado vigente, siempre que surge. Acuérdense que el iniciador de la novela policial es Edgar Allan Poe, con su cuento Los crímenes de la Rue Morgue. Él fue el primero que se atrevió a, mm, a ensayar esta tesis, ¿no es cierto?, de poner el final al principio. Entonces, bueno, los principales desafíos que tuve yo fue eso, un poco empezar la novela, porque ya sabemos que empieza con un crimen, ¿no? Ya sabemos que hay una muerte de una mujer y sus 2 hijos, de Marilyn y sus 2 hijos. Al principio, o sea, en el primer capítulo parte ya con casi el final de la novela. Entonces, es mantener después de eso, es mantener interesado al lector para que lea el final. O sea, cómo pasó eso, qué fue lo que sucedió y cómo se dieron las circunstancias para que aconteciera ese delito. Entonces, ese es un desafío importante de la novela policial, porque generalmente las novelas policiales parten con el crimen al principio, o sea, con el final al principio. Invierten el cuento, o sea, digamos, la estructura del cuento o de la novela se invierte, porque todos sabemos que la estructura eh, es inicio, ya presentación, nudo, clímax y desenlace. En cambio, aquí el desenlace generalmente en las novelas policiales se pone al inicio. Entonces, la idea es mantener al lector atrapado en saber qué fue lo que pasó. Ya, esa fue la primera. La segunda dificultad fue en darle a la novela cosas que no tiene el cuento. Acuérdense que el cuento es mi forma natural de escribir. Es darle subtramas.
el cuento no tiene subtramas. El cuento es una sola trama, corta, concisa, fácil de desarrollar, ¿ya? Y es muy lineal respecto a los personajes, respecto a la forma en que se relata. Como decía Cortázar, ¿no es cierto? Los cuentos no puede haber nada que sobre. En cambio, en la novela uno se da licencias, entonces tiene que darse a algunas subtramas. Entonces aquí, crear estas subtramas en la novela, para mí fue interesante, o sea, tener por un lado la trama de Jason con este fundamentalismo religioso, ya que yo en el fondo la novela es una crítica al fundamentalismo religioso, y por otro lado la trama de este abogado que está decepcionado de su profesión y que como que lo único que anda pensando en cosas medias libidinosas, ¿no? Ya que tiene su mente metido en otras cosas, que tiene sus problemas familiares, que tiene sus problemas de oficina, que tiene sus problemas con los clientes, que tiene problemas un poco de plata, todas esas cosas, ya que es un abogado en decadencia. Entonces, esa es como una segunda trama, ya una subtrama respecto a lo primero, que es el fanatismo religioso. Y bueno, darle una estructura y darle un estilo entretenido. Yo este libro lo reescribí varias veces. Ya, si ustedes se fijan, la estructura del libro está en flashbacks, o sea, yo relato un acontecimiento en el presente y después me voy a un flashback de qué fue lo que pasó con Jason Navi, con el nacimiento de Jason Navi, qué fue lo que pasó con su infancia, ¿ya? Después, un poco más adelante, me voy a un flashback respecto del abogado, ¿ya? De algo que le aconteció en su juventud, en la época de la universidad. ¿Ya? Entonces, todo eso es equilibrio que hay que hacer entre ese flashback y el presente. ¿Ya? Ese fue pensado para que fuera así, para hacerlo más entretenido y no tan lineal, ya no tan lineal, como hubiera podido ser bastante lineal, ¿no? Empezar desde la época de la infancia de Jason y terminar en la sentencia de Jason. Podría haber hecho todos esos capítulos así. Al principio lo tenía pensado así, pero pensé que era más interesante mezclar el presente con el pasado. Entonces, en un capítulo hablar algo del presente y en otro capítulo retrotraerse a un flashback. Muchas gracias por su Gracias. respuesta. Hola, buenas tardes. Me presento, me llamo María Jesús Campos. Le quiero hacer la siguiente pregunta. Existiendo referentes históricos de la novela policial o delictual, como Edgar Allan Poe y Agatha Christie o Conan Doyle, ¿qué cree que ofrece como novedad su obra? Bueno, ¿qué ofrece mi novela? Mi novela lo que ofrece es una perspectiva nueva de la novela policial chilena. Eh, ya lo dijo Ramón Díaz Heterovich, en una crítica que hizo del libro. Él planteó de que es como algo nuevo que se hace en Chile porque es tratar de desentrañar un crimen desde una perspectiva judicial. O sea, el esquema de los libros clásicos de novelas policiales es que es un detective el que trata de averiguar quién es quién es la persona que cometió el crimen o cómo sucedieron realmente los hechos. Por ejemplo, con Ramón Díaz Seterovich tenemos al famoso Heredia, ¿no? Heredia, este detective famoso, medio decadente también, que vive en Santiago Centro y que le dan unos casos bien espectaculares. Muy entretenido, yo lo recomiendo siempre a Ramón. ¿Ya? Pero es un detective que está detrás. En Agatha Christie también tenemos a Monsieur Poirot o tenemos a Miss Marple, ¿no? Miss Marple, ¿ya? Que son Monsieur Poirot, que, no sé, que es como una especie de investigador, pero no es detective, y Miss Marple, que es una viejecita que teje y que le gusta resolver crímenes. Entonces, cada uno tiene sus propios personajes.
Y generalmente, pero generalmente la novela policial se hace a través de la investigación, a través de detectives o personas encargadas de esto. Aquí la investigación del crimen se hace a través de un proceso judicial. Podríamos incluso decir que una de mis referencias es Perry Mason. No sé si ustedes conocen a Perry Mason. Perry Mason es no me acuerdo el autor en este momento, pero eran novelas ya que también desentrañaban un crimen, eh, pero, eh, pero que lo hacía un abogado, pero el abogado, pero la diferencia de Perry Mason con Freddy Vicuña es que Perry Mason era una persona espectacular, pues, o sea, intachable. Ya era un abogado, digamos, que estaba idealizado totalmente respecto a la realidad, o sea, irreal respecto de la vida. En cambio, mi Freddy Vicuña es un poco decadente, es un poco triste, un poco desencantado de la profesión. No le gusta la profesión de abogado, pero aún así tiene que ejercerla. ¿Mm? Entonces, ejercerla porque tiene que sobrevivir, tiene que darle alimento a su mujer y a sus hijos. ¿Ya? Entonces, todo eso contribuye a que sea una novela que antes no se había hecho en Chile. Eso yo creo que es novedoso, que no se había hecho en Chile una novela desde el punto de vista judicial. Si usted, a lo mejor el que podríamos pensar que tuvo un atisbo de hacerlo fue Genaro Prieto en el siglo XIX, con algunas de sus obras, como no me acuerdo alguna de sus obras, pero El proceso no sé cuánto, ¿ya? Pero él también tenía algunos atisbos de resolver crímenes, pero el proceso judicial de esa época no tenía nada que ver con el proceso judicial de ahora, ¿ya? Otro antecedente que yo tengo un poco que me influyó fue los libros de John Grisham. ¿Mm? John Grisham que estudia, que hace también estos thrillers y medio jurídicos y medio detectivescos también en Estados Unidos, traducidos al español, ya que hablan del jurado, por ejemplo, que es una obra que es la obra fundamental de él, y de otros casos en específico. Muchas gracias. Y por último, ¿y qué elementos de la realidad chilena considero importantes para construir la historia? Mira, varias cosas. Lo primero, eh, que yo diría que Jason Navin es un marginal de la sociedad, ¿ya? O sea, que él llega a toda esta situación de fanatismo religioso debido al alcoholismo de su padre, por ejemplo, y el rechazo de su madre respecto de él. ¿Ya? Entonces es un marginal. No, yo no diría que es un marginal económico, pero que sí vivió pobreza. Jason Navi es una persona que que no tiene muy buena educación, acuérdense que ni siquiera terminó el colegio, pero que cayó en estos fundamentalismos religiosos. Y yo soy muy crítico respecto al fundamentalismo religioso y lo veo mucho, digamos, en la sociedad chilena. ¿Ya? El fundamentalismo religioso es esa fe que no se cuestiona. ¿Mm? Esa fe que creer que solamente porque viene leer la palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿Ya? Jason Navi, por ejemplo, cree que él va a ser salvado solamente por Dios, no va a ser salvado por los jueces, ni por los tribunales, ni por Freddy Vicuña. De hecho, se lleva muy mal entre ellos dos. Pero él cree que va a ser salvado por Dios. ¿Ya? Entonces ese fanatismo religioso yo lo critico y sin embargo yo lo veo mucho, en todas las creencias, ¿ya? En todas las creencias. Y esa fe que no se cuestiona, esa situación que no se cuestiona. Yo creo también otro tema importante es que yo cuestiono el sistema judicial. ¿Mm? El sistema judicial en el sentido que el sistema judicial no intenta, no aspira a la verdad, a dar la verdad, sino aspira a una paz social. ¿Ya? Está en una de las conversaciones de la jueza con Jason, al final, en el sentido de que se oye, pero si nosotros no aspiramos a la paz social, de hecho, no sé si hasta dónde han leído el libro, pero se van a dar cuenta después
que los jueces fallan de acuerdo a criterios no jurídicos, sino otro tipo de criterios. Entonces, y eso también pasa en la realidad. También es una situación de que no, la justicia es muy relativa. Es muy relativa. La gente dice, quiero buscar justicia. La justicia no es la verdad, no es la sanción. La justicia es buscar una paz social en la sociedad, nada más. ¿Ya? Por eso existen instituciones como la prescripción o como otras instituciones, como por ejemplo la regularización de la propiedad y todas esas instituciones ya que buscan la paz social, no necesariamente defender al dueño de una propiedad, o defender al arrendador, o defender una verdad que no va a traer paz. Entonces, y los jueces, lo otro que también traté de criticar fueron cómo las decisiones a veces de las policías llevan a equívocos. Por ejemplo, en este caso, el informe de la PDI y el informe de la Fiscalía acusan a Jason. Y dan por hecho y testifican en contra de Jason, pero no tomaron en cuenta y eso no tomaron en cuenta todas las pistas que deberían haber tomado. Y eso está en el libro también, se muestra cómo no se hizo un estudio, que pareciera que se hizo un estudio acucioso y un informe correcto, pero que no lo es. Entonces, también por ahí hay una crítica al sistema judicial. ¿Mm? Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Hola Jack, ¿se me escucha Hola, ¿qué bien? tal? Muy, Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Antes de nada, muy bien, me gracias. alegro. Mi nombre es Miguel Arias y yo una duda que tenía del libro es que tomando todas las características de Navi, ¿usted cuál considera como indispensable para entender su psicología o la manera de la que él piensa? A ver, yo creo que es indispensable saber por qué llegó a tener una situación de irrealidad. O sea, Jason Navi es una persona que vive en la irrealidad, no vive en la realidad. Jason Navi no vive en la realidad. Entonces, él llegó a eso por el alcoholismo de su padre y el abandono de su madre. Su madre prefería a este otro hermano, que era Tiago, ya lo prefería sobre él, o sea, al hermano menor. ¿Ya? Incluso la madre, hay un aspecto que yo saco que es muy chileno, que es el racismo, porque Jason Navi era moreno, tenía el pelo negro, ojos café, ¿verdad? En cambio, Tiago era blanquito, era rubiecito, ¿ah? Pero Tiago fue incapaz de hacer una vida propia y se quedó con su madre hasta los 30 y tantos años, 30, 40 años. No fue incapaz de hacer una vida propia. Pero yo encuentro que sí en Chile existe un poco de racismo y por eso traté de retratarlo en la realidad. O sea, yo encuentro que en este país, para las personas que son un poco más blancas, yo no sé si piensan ustedes, pero que tienen apellidos extranjeros o que son rubios, que tienen ojos azules, como que se les dan más fáciles las cosas. ¿Mm? Y eso no debería ser, eso no debería ser, eso es, todos tenemos las mismas características de inteligencia, las mismas formas de desempeñarnos en el mundo, tenemos las mismas posibilidades, ¿ya? O sea, no las tenemos porque deberíamos tener las mismas posibilidades, pero no las tenemos porque muchas veces se da racismo. Ese es un aspecto un poco escondido en el libro, ¿ah? Pero también se da. O sea, Jason Navi sufrió un poco de racismo de parte de su madre. Entonces todo esto lo llevó a refugiarse a él en la Biblia y toma la Biblia no como lo que es la Biblia, que son 70 libros que son escritos ya sea que tienen hechos históricos, pero que tienen hechos fantasía, que tienen literatura, que tienen de todo, tienen de Mm. todo. Entonces él lo toma como la verdad absoluta, como la verdad histórica absoluta, ¿ya? La Biblia y que todo lo que pasa ahí va a suceder o que ahí en la Biblia está la respuesta de la vida, la respuesta a las interrogantes de la vida. Entonces, eso lo lleva a vivir en una burbuja
Ya, acuérdense que Jason también había matado a una persona antes, ya por esta misma situación, a un coreano ahí en el barrio, en Patronato. Entonces, ese crimen, que también había sido como un crimen de fanatismo. ¿Ya? Jason Navi, cuando suceden los hechos de su mujer y sus dos hijos, el asesinato, venía saliendo de la cárcel. ¿Mm? Entonces, Jason Navi es una persona obviamente complicada, difícil, pero también es un producto de una realidad social. ¿Mm? ¿Ya? Y esa una realidad social maltratada, una realidad social que no generó una respuesta adecuada en esta persona. Entonces, por eso se deriva todo este fanatismo religioso. Entonces, ¿usted cree que el abandono de su padre hizo que Navi buscara como un refugio, por así decirlo, en la religión Claro. o en Y el su madre, claro, proyecto? el alcoholismo de su padre y el abandono Ah, de su madre. perdón, me confundí. Sí, sí. Ya, No, está entonces bien. el hecho de crear como el proyecto de como la estabilidad de la iglesia es como el sentido, para crear el sentido de pertenencia que no tuvo durante su infancia, ¿no? Claro, para buscar una pertenencia, para buscar un nexo social entre los miembros de la iglesia. Pero Claro. después él se sale de esto y quiere fundar su propia iglesia, Mm, ¿ya? O sea, como que se le van los humos a la cabeza, o sea, lo toma totalmente mal todo el asunto. O sea, Jason Knight obviamente que no es una persona normal, no es una persona, tiene algún tipo de trastorno, ¿ya? Tiene algún tipo de trastorno, no es una persona normal. Pero a lo mejor si hubiera sido tratado de otra forma, ya en vez de, acuérdense que el colegio recomienda que lo lleven al psicólogo. ¿M? Y ellos dicen que no pueden pagar el psicólogo y lo mandan a otra, lo mandan a Melinka, los padres. ¿Ya? Y el padre ya había perdido el trabajo. También es otra crítica social, porque el padre había perdido el trabajo porque trabajaba en Linos La Unión, ¿ya? En Linos La Unión. Y perdió el trabajo porque los tratados de libre comercio dejaron entrar el lino más barato. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasó en Chile? Que en Chile se destruyó la industria nacional con los tratados de libre comercio. ¿Mm? Ahora decimos los tratados de libre comercio son bastante buenos, pero aquí hubo un trastorno, una situación muy complicada de los trabajadores, de la manufactura, de la industria chilena, que se vio expuesta a estos precios más baratos y subsidiados del exterior, que llegaron a Chile y en este momento Chile casi no tiene industria. Si todos nos manejamos en dos o tres industrias nomás. Pero, entonces también el papá de Jason Navi cae en el alcoholismo por eso. Ya cae en el alcoholismo también por falta de trabajo. ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta? Una chiquita. Bueno, una última quisiera. Si, ¿cómo se llama esto? Si Navi no hubiera tenido como que pasar todo lo que pasó en su infancia como tal, ¿usted cree que eso hubiera como inf- in- si hubiera influido en el momento del caso o la manera de cómo se expresa con los demás? No. Bueno, debo decirte que todo esto es ficción. O No, sea, sí, pues claro, pero todo es ficción. O sea, no podría yo decirte lo creé el personaje así, pero si me hubieran preguntado si hubiera hecho otra historia, por ejemplo, Jason Navi superando sus traumas cuando chico ya y convirtiéndose en un ejecutivo de la Coca-Cola, probablemente a nadie le hubiera interesado la lectura de la novela. ¿Mm? claro, ya. Muchas gracias por su tiempo. No, está bien. Mira, eso es interesante, las novelas para que sean interesantes, los cuentos, las novelas tienen que tener un conflicto interesante. ¿No? Ya, entonces, eso es importante que cuando ustedes escriban, yo no sé si ustedes escriben o les gustaría escribir algún día, determinen bien los conflictos y las tramas sobre las cuales van a escribir. Porque los conflictos son, el conflicto es el que hace escribir. Cuando no hay conflicto, no existe ni cuento ni novela. Ya no puede ser una crónica, puede ser un bonito descripción de paisaje, puede ser un bonito descripción de un ser humano, pero cuando no hay conflicto, no hay literatura. ¿Mm? Entonces, la literatura tiene que haber una dificultad,
tiene que haber una contradicción, tiene que haber algo que moleste, ¿ya? Tiene que haber una superación por parte del protagonista o una desgracia por parte del protagonista, tiene que haber un final abierto, un final cerrado, un final bonito, un final feo, lo que sea, pero tiene que haber un final a un conflicto que se desarrolla en un conflicto que se desarrolla en una obra. Y eso, y si ustedes ven la literatura, todas son interesantes, por lo menos todas son conflictos. Son conflictos interesantes. Ya, muy buenas tardes, don Jack. Soy Consuelo Mera y igual principalmente muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de poder hablar con usted, de poder preguntarle varias cosas sobre el libro. Y ya, a ver, hablando sobre el libro, yo también nunca terminé de decidir qué es lo que sentía al final por Jason, porque al final no sé si me daba pena, miedo o desconfianza. Sentí que el personaje tenía varias, como que se mueve constantemente y tenía varias interpretaciones. Ya, e incluso creo que se denota una creación de personaje bastante estudiada y, y mi pregunta es, ¿qué es lo que lo llevó a usted a otorgarle este fanatismo religioso o delirio mesiánico y cómo usted se documentó respecto a aquello? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, qué bueno que te produjo esas sensaciones complicadas y contradictorias. Esa es precisamente mi finalidad. Ya no, yo no entrego respuestas. No, yo no te voy a entregar la respuesta cuál es el sentimiento que te va a producir. A algunos les va a producir tristeza, pero lo importante es que te produjo un sentimiento. Y ya con eso súper bien. ¿Ya? Y el hecho, la literatura es al final conectar sentimientos. Entonces, si te produjo un sentimiento es porque agradezco la, la interpretación. Eh, a ver, Jason es una persona, ¿por qué lo hice yo fanático religioso? Eh, porque estuve leyendo cuando empecé a escribir la novela, porque la novela eh, iba a empezar con el tema de esto de la relación amorosa entre Marilyn y Anthony, y el Tony, ¿no? Esa era esa trama que es interesante de esta niña Marilyn que tiene esta relación de, ¿cómo se llama?, de Sugar Baby, ya respecto de Tony, ya, de estos gringos que vienen acá y creen que las pueden hacer todas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y Marilyn que también se cuestiona después qué va a hacer, ya, de su vida cuando sale Jason de la cárcel y cuando Tony, que ella piensa que Tony se la va a llevar a vivir a Estados Unidos, etcétera, ¿eh? Se hace toda un prejuicio, una ilusión respecto a este tema. Pero cuando esa iba a ser más o menos la trama, pero cuando yo estaba como leyendo algunos capítulos de la Biblia, porque me encanta leer la Biblia, ya es uno de los libros para mí favoritos. Yo no soy creyente de partida, yo no soy creyente, pero sí soy lector de la Biblia. Me gusta las citas de la Biblia, me gusta estudiar sobre la Biblia y todo lo demás. Encuentro que es un libro muy interesante respecto a su literatura, también dice algunos datos históricos, respecto a las fantasías que pueden ser los cuentos, estos cuentos maravillosos de Noé, por ejemplo, del diluvio universal, de Adán y Eva, que son cuentos maravillosos, para unas fantasías espectaculares, ya pura literatura. Entonces, dije, ¿y por qué no este marido engañado que viene saliendo de la cárcel? ¿Por qué no lo hacemos una especie de fanático religioso? Porque yo de alguna forma siempre he sido crítico al tema de los fanatismos religiosos. ¿Mm? Y así surgió. Entonces dije, ya, lo voy a hacer. Y para eso empecé a estudiar pasajes de la Biblia.
¿ya? Porque Jason habla prácticamente como la Biblia, ¿no? Él tiene su discurso bíblico. ¿M? ¿Ya? Entonces empecé a leer pasajes de la Biblia, o lo que ya había estudiado, lo que yo ya sabía, ¿ya? Y ahí empecé, y ahí empecé a darle un carácter de fanático religioso, que no estaba pensado originalmente, pero que sí después dije, ah, ya, voy a irme con este personaje por ese lado. Tú cuando escribes una novela no tienes todas las cosas listas, pero eso es lo que te va saliendo de tu subconsciente. Después vas releyendo, ya, y lo vas convirtiendo en lo que tú quieres. Como decía Borges, escribir es más que nada corregir que crear. ¿Mm? Entonces es importante, yo en las correcciones fui dándole este carácter más religioso. Muchas gracias. Creo que igual quería decirle que creo que su postura acerca de la justicia en Chile, al menos, es muy cierta. Me interesó mucho ese tema y la verdad, muy cierta. Me gustó mucho su libro. Muchas gracias, Consuelo. Hola, Jake Elkin. Me presento, soy Mateo. Hola, Y Mateo. bueno, me gustó bastante su libro, la verdad. Está interesante leerlo. Mi pregunta es: ¿existen pasajes del texto con niveles de detalle que nos han llamado bastante la atención? Pues lo quería preguntarle qué referencias criminales reales tiene, o sea, al momento así de elaborar la trama. Si se basa en algún caso o algo. Ujú. Bueno, acuérdate que yo soy abogado, así que he ejercido he ejercido el derecho. Yo soy abogado en la Universidad de Chile, en Santiago, ¿ya? Y ejercí mucho el derecho. Y de hecho, mi práctica yo la hice en la cárcel con delincuentes, ¿ya? Reales. Entonces un poco aprendí a conocerlos ahí también. ¿Mm? Así que un poco de los crímenes, eso por ahí me viene más bien el ámbito de interesar. Siempre me interesan, por ejemplo, los crímenes que dan en la tele, o que dan en la noticia, o que salen en los diarios. La verdad es que siempre me interesan, ¿ya? Porque creo que les puedo encontrar un material literario. O sea, de hecho, estoy pensando escribir otro libro no Jason Navi, de Freddy Vicuña, del abogado, con otro caso, ya con otro caso. O sea, quiero seguir adelante con esta saga de crímenes de Freddy Vicuña, que como ustedes ven no le va bien, pues. No le va bien, no le va bien con su juicio. Ya, porque esa es la realidad también, porque muchas veces se dice la realidad en las películas, en los libros, se dice que el abogado esclarece el crimen, el abogado o se esclareció y todo se supo, entonces se supo la verdad y se liberó al condenado, ¿no? Ya el condenado injusto. No, aquí el condenado fallece y ya cuando se sabe la verdad ya no hay nada que hacer. O sea, incluso yo tenía pensado no redactar ese último capítulo, sino terminarlo con la muerte de Jason Navin. Ese era el último capítulo. Pero después de pensarlo un poco, después de pensarlo, dije, ya, le voy a dar un carácter un poco más judicial. Ya, entonces, y le voy a decir la verdad. Porque si ustedes se notan, en todas las pistas que están durante el transcurso de la lectura, se dan numerosas pistas de quién fue el crimen, quién fue el criminal. ¿Mm? Si alguien lo lee con detención, se dan un poco las pistas de qué fue lo que pasó realmente. Entonces yo pensaba dejarlo hasta ahí nomás y que el lector se hiciera. No, a mí no me gusta decirle yo todo al lector, todo lo que. Darle todas las soluciones. A mí me gusta que los finales sean abiertos, que queden abiertos, como para que sea el lector el que logre interpretar el final, y el que logre hacerse su final, o se lo haga en su mente. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias a ti, Mateo.
Buenas tardes, don Jack. Me presento, soy Evandro Barrentos, un hombre trans, y quería preguntarle sobre sus experiencias, una pregunta más personal, porque vi en su información biográfica que vivió en distintos lugares y en el libro se da como ubicaciones específicas y siento que hay más ahí, entonces... ¿Cómo esas experiencias que usted ha tenido afuera del país, dentro del país y en sus estudios han colaborado con la creación de sus obras y principalmente en la última? Gracias, Evandro. Mira, efectivamente, yo he vivido en varios países. Ahora vivo en La Unión. No sé, usted aquí al ladito de ustedes, ya aquí en el campo, en La Unión, camino a Puerto Nuevo. No sé si conocen para acá. ¿Ah? Ya vivo en el campo. Pero yo he vivido mucho, en muchos lados. Viví en Estados Unidos, viví en Colombia, viví en Santiago, viví en Calama, viví después en Valdivia, después llegué acá, hace como 20 años. Pero yo creo que sí, me abrieron mucho la perspectiva del mundo, vivir en otros lados, ¿ya? Yo creo que es bueno, por ejemplo, para que los jóvenes se hagan una idea de lo que, de la realidad chilena, tratar de vivir un tiempo fuera. ¿M? Porque les va a dar otra perspectiva, les va a hacer extrañar su país también, conocer las cosas muy positivas que hay acá, ¿ya? Y también conocer otras realidades. Por ejemplo, en mi obra, el Tony Mary Child es un norteamericano y este personaje yo creo que lo pude crear porque yo viví en Estados Unidos. ¿Mm? Ya, así que pude conocer cómo funciona también el, eh, el proceso judicial estadounidense. Por ejemplo, el Tony Merry Child se presenta con su fiscal al caso, con un abogado, con un fiscal norteamericano, y su declaración es voluntaria. Pero eso solamente porque nosotros de Chile podemos exigir una declaración voluntaria a un norteamericano. En cambio, si ellos quieren el día de mañana exigir una declaración de acá a un chileno, pierde cuidado, eso no va a ser voluntario. ¿Mm? Ellos van a ir con todo, o sea, y eso son experiencias que yo viví en la vida, o sea, cómo existe ese trato desigual respecto a de los norteamericanos, los estadounidenses, respecto de los de latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, eso. Y de hecho, a Anthony Merechal nunca se le imputó el caso de la Marilyn, ya porque no pudo imputársele, o sea, se le imputaron, a él lo tomaron preso y lo sometieron a proceso por crímenes en Estados Unidos, sin importarle los crímenes de otros lados del mundo. Entonces, eso te demuestra lo muy gringos que son. A ellos no les interesa nada, ¿sí? Eh, no les interesa nada, o sea es muy terrible, ¿ya? Tú ves lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ¿ya? En Israel, en Gaza, que hay un genocidio total, pero como que a nadie le importa, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque son palestinos los que están muriendo. Entonces, existe un poder muy, muy grande de los Estados Unidos con respecto a cómo ellos ven el mundo. Y ven el mundo para ellos, como dice, el mismo Trump lo dice, ¿no? América para los americanos, para ellos. Y ellos son los dueños, amos y señores de todo lo que quieren. Así que bueno, gracias por la pregunta. Si le puedo hacer otra pregunta también. Sí, claro. Eh, ¿Sabe que el personaje de Jason me lo tomé como de forma personal? Al inicio empezó como alguien desagradable, porque por lo menos a mí, toda como ese fanatismo religioso extremo, como que me da rechazo, porque yo vengo de una familia así. Entonces fue como que en el proceso del libro empecé a entender más al personaje y empecé a identificarme con el personaje. Y cuando llegué al final, a las últimas palabras de Jason, cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
sinceramente me pareció algo, me quemó, me hizo sentir bastante mal porque lo sentí personal. Entonces, quería preguntar más personal sobre la crítica que está dando, porque en Chile por lo menos las personas adultas inculcan demasiado la religión, especialmente en los demás o en en su propia sangre. Entonces, quería saber más sobre su visión de su crítica acerca de del lado religioso de la sociedad en general. Ujú. Claro, sí, bueno, como tú sabes eso, Jason Navy es una crítica al fundamentalismo porque es una persona que, pese a que él cree que sigue los designios de la Biblia o de Dios y lo forma, y lo sigue casi en forma exegética, digamos, exegética significa al pie de la letra, ya le va mal. Le va mal porque es una persona que no vive en la realidad. ¿Mm? Entonces, las personas que siguen, en mi opinión, tú sabes que yo no puedo juzgar a nadie, ¿ya? Pero en mi opinión, es la que está en el libro, es que yo no estoy en contra de la religión, yo no, para nada, o sea, soy libre pensador y creo que cualquiera puede pensar como quiera. Al contrario, o sea, no tengo ninguna objeción en eso. Lo que sí objeto es es el fundamentalismo, cuando ponemos la religión por sobre la realidad. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando una persona habla con una persona fundamentalista, ¿qué es lo que se pone delante? ¿Se pone delante la realidad? No, se pone delante la fe, ¿no es cierto? La fe pesa más que la realidad. ¿Mm? Y la fe, y la fe, ¿qué es lo que es? Es una esperanza de que existe Dios. Porque ni siquiera la existencia de Dios está demostrada. ¿Mm? Entonces, se pone delante la fe por sobre la realidad. ¿Ya? Eh, en mi obra, por ejemplo, aquí tenemos las dos contradicciones. Por un lado, tenemos a Jason Navy, que es fundamentalista, y por otro lado tenemos a Freddy Vicuña, que es esencialmente realista. ¿Mm? Entonces, ahí se da ese juego contradictorio entre entre ambos personajes. ¿Mm? Eh, y además, otro tema importante que a mí me llevó a escribir a Jason como fundamentalista, porque Jason, ¿qué es lo que quiere hacer en el fondo? Quiere manipular la gente. Entonces, es la manipulación, la fe como manipulación, porque Jason se pone a predicar a todo el mundo, Jason se pone a juzgar a todo el mundo, ¿ya? Porque es una forma de manipulación. Entonces, es la fe como manipulación. ¿Mm? Por eso es que el fundamentalismo es un peligro, porque es eminentemente manipulador. Y a ti te pueden manipular con la fe, ¿ya? Y mucha gente que es, que está dentro de todas las religiones, que está dentro de este fanatismo religioso, está siendo manipulada. Está siendo manipulada por otro. Por eso es que digo yo, esa es un poco la crítica que le hago yo a la religión, al fanatismo religioso. Dejarte manipular. Es dejarte manipular. ¿Mm? Por eso a Jason no le va bien tampoco en la vida. Gracias. Y me podría permitir otra pregunta, la última. Claro. Esta es más personal propia. Es que sabe que yo estoy interesada en escribir mi propia obra. Porque me salió una inspiración al leer y también porque tuve un sueño que es como algo, un temor que tengo sobre el futuro. Entonces, no sé si pudiera, pero me gustaría poder llegar a contactarlo a usted de algún modo porque quisiera una opinión sobre mi trabajo o una guía, algo, un consejo.
No sé si Claro, usted tiene, estoy no en sé redes si, sociales, estoy en Instagram. ya. Me pueden comunicar, se pueden comunicar conmigo a través de Instagram. ¿Mm? Perfecto. O si no, el profesor Ariel tiene mi WhatsApp, así que cualquier cosa también se lo puede dar. Lo autoriza que Ah, se lo dé, Ariel. ¿Ah? ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Jack? Hola, Alan. Bueno, para empezar un poco con mi pregunta más que nada, usted al principio de la entrevista nos mencionó que ejerció el rol de abogado, como bien dijo usted. Ligado a esto, ¿qué influencia cree que tienen los medios de comunicación actualmente en los casos judiciales en nuestro país? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, bueno, ahí en el libro se da se da el caso, ¿no es cierto? Se da el caso que a Jason lo condenan los medios de comunicación. ¿Mm? Es más, cuando hice el primer borrador de la novela tenía como tres matinales, pero ahora puse uno nomás porque pensé que iba a aburrir a mis lectores. Pero efectivamente, uno de mis objetivos fue demostrar de que los jueces no son imparciales. Los jueces también se dejan llevar por los medios de comunicación, por, eh, por las presiones, ¿ya? Bueno, qué más que cuando yo no había, cuando yo estaba escribiendo el libro todavía no salía el caso Hermosilla, ¿m? ¿Ya? Y ahí se da un ejemplo concreto, ¿no es cierto?, cómo funcionan las presiones y la... O sea, el Poder Judicial no pensemos que es una está en una cajita de cristal intocable y que son todos mateos y son todos limpios y doctos en el tema de la justicia. No, el Poder Judicial está igual que todo el resto de las instituciones de este país. ¿Mm? Ya, así con problemas, con graves problemas. ¿Ya? Así que es parte de eso nomás. Así que los jueces se dejan mucho presionar por los medios de comunicación también, por los matinales, por, porque también son instancias políticas. ¿Mm? Sí, al final todo es política un poco, ¿no? En los matinales también se enseña política, también es política. Muchos de los temas que se tratan en los matinales son temas políticos, entonces todo está influenciado. ¿En serio? Se ve, pero no se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora Ah, ya. sí. Ya. Sí, retomamos entonces. Yo ya terminé de contestar, no sé qué más. Sí, yo tengo como una experiencia, no sé, yo vi una novela hace poco que estaba dando en la tele, se llama El Jardín de Olivia, no sé si usted la conoce. No, no, no. No, bueno, que bueno, pasa a ser como un asesinato de un viejo también. Y gracias a los periodistas logran que lo absuelvan de todos sus eh, asesinatos, por así decirlo, o acusaciones. Más que nada por eso también me quedé por esta pregunta. Ah, muy bien, interesante. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Ya, te voy a hacer una consulta yo ahora antes de empezar a ir cerrando acá con Paulina y con Benjamín. Hace tiempo atrás, me imagino no lo debes recordar porque fue hace mucho, no nos hablamos demasiado. Los primeros textos que yo leí tuyos fueron los cuentos campesinos y también la historia de los 13 canallas, ¿no? Y en ambas ocasiones fueron en ferias, ¿no? Principalmente en Valdivia, en el Galpón de la Sabana. En algún momento de la conversación citaste a Ramón Díaz Heterovich, pude conversar con él hace no tanto,
estaba muy contento por el realce que había tenido la Furia del Libro en Santiago, que estaba llegando a ribete, ya me contaba, similares a la FILSA anual. Estas instancias creo que son muy valorables para el poder masificar las obras literarias. Pero más allá de estas instancias que me imagino hay que potenciar, ¿qué otras actividades o qué otras políticas de Estado consideras tú que son necesarias para poder llegar a fomentar no solamente la lectura, sino también la creación editorial y la venta de literatura tanto nacional como internacional? Mira, buena pregunta. Efectivamente, yo participé en la Furia del Libro, estuvimos en mayo. Y este libro, precisamente el caso Jason Navi, fue presentado en la Furia, y lo presentó Pía Barros, ya que es una gran escritora también. ¿Ya? Así que yo soy muy fan de todo lo que son las ferias de libro. De hecho, aprovecho de invitarlos ahora a la Feria del Libro de Valdivia, que se va a realizar el 4, 5 y 6 de septiembre. Muy interesante. Para que vayan, yo voy a estar ahí también con un stand y voy a presentar mi último libro, ya que es un libro infantil que se titula Pumita y la Niñita. ¿Mm? Que es un libro infantil o sea, para leer en familia, que es un cuento un poco tradicional y bueno, que es un poco iniciar en el terror al niño, en el género terror a los niños, porque también tiene escenas medias terroríficas, ya, pero infantiles. Y creo que las ferias son un importante aporte para todo lo que son los eventos libros. Me encantan las ferias, me encanta participar. Yo voy a todas las ferias que pueda, ¿ya? Así que estuve el año pasado, a finales de noviembre, estuve en la Feria de Guadalajara, en México. Hace un año también estuve en la Feria de Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá, que son impresionantes, son ferias que son pero espectaculares, o sea, tú no te imaginas, o sea, varias manzanas llenas de libros, de editoriales dando libros, exponiendo sus libros, etc. Así que creo yo que la primera instancia son las ferias. Segunda instancia, bueno, está el tema de los fondos del libro, que los fondos del libro que impulsa el Ministerio de Cultura, pero que ahora vienen con un cambio que la verdad que no sé qué va a pasar. ¿Ya? Se ha puesto más complejo, más difícil, sobre todo la rendición y todo se ha vuelto más complicada. Y bueno, yo creo que también un tema importante es que los que quieran escribir tienen que pensar en autopublicar también. Porque las librerías, perdón, las editoriales solamente están aceptando las grandes editoriales están aceptando libros que no tienen, a veces no tienen muy buena calidad, pero que venden. Mm. ¿Ya? Entonces se ha vuelto un comercio. Entonces, por ejemplo, ponen libros de youtubers o cosas así y hacen un esquema demasiado comercial para lo que es el desarrollo del libro. Entonces, es una buena alternativa es autopublicarse, participar en ferias, hacerse publicidad, estar en YouTube, estar en Instagram, estar en Facebook, ¿ya? Cosas que yo no hago mucho porque no tengo poco la edad para eso, pero que si son escritores, yo creo que deberían desarrollar alguna instancia de comunicación ahora. ¿Mm? Gracias, Jack. Y yo creo que la invitación está abierta y el recordatorio también para, ¿no es cierto?, la primera semana de septiembre. Ujú. Ojalá nos podamos ver allá, pues, Ariel. Sí, Ujú. de todas Y para formas. los jóvenes también. Ujú. Y los jóvenes, si quieren pasar a saludarme, yo voy a estar en el stand de Editorial 5 Sur. ¿Mm? ¿Te ves bien, Pauli, o no?
Ah, ya. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Sí? Ah, ya. Hola, Jack. ¿Me Ahora, escucho? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, primero que nada, igual me gustaría decir que me gustó cuando usted dijo que iba igual también hacia una crítica más como al sistema judicial en sí, al fanatismo religioso, porque por mi parte un comentario personal es que yo vengo de una familia que es muy cristiana, hasta un punto que yo diría que sería un poco extremista en ese sentido. Porque, por ejemplo, un caso que yo se lo he dicho, por ejemplo, al profe Ariel, que es con el que más confianza tengo en los profesores, es que mi mamá, a inicios de la pandemia, todos tenían que vacunarse, obviamente por el COVID, y mi mamá tuvo una visión, y bueno, ahí va el tema siempre que ella siempre pone por delante la fe. Y ahí ya va un tema que yo me limito en el tema de la creencia, porque como usted dice, también es que darle paso al tema, no irse tanto a lo irreal, sino estar como más en el presente, que mi mamá tuvo una visión en donde Jesús le mostraba como, o más bien le decía como que no tomara, no creyera todo lo que diga la televisión, porque iban a comenzar a mentirle a la gente. Y mi mamá, con esa visión que ella tuvo, como que se le quedó en la cabeza y automáticamente le prohibió a casi toda nuestra familia que nos vacunáramos, por la visión que ella tuvo. Y eso llevó obviamente al costo de que mi mamá ahora tenga pocas posibilidades ¿cómo se llama esto? De un tema laboral, por el tema de que requiere de vacunas. Y mi mamá hoy en día está ahí por el tema de las visiones que ella tiene. Entonces, a mí me gustó mucho en el tema de su libro que usted sacara esa crítica al fanatismo religioso, porque la verdad, como yo ya dije anteriormente, yo estoy entre un limo entre medio. Yo tampoco no soy ni creyente, pero yo sé de la existencia de Dios. Y yo también soy como también de leer y de saber de la Biblia, porque como usted dijo, también es un tema interesante y que no hay que necesariamente irse al camino de la religión como para leer ese libro, porque al final igual yo lo veo más, pasa a ser como un libro. Y ya para no desviarme tanto, ir a la pregunta, que sabemos que con gran éxito ha realizado talleres de creación literaria y no sé si podría contarnos qué es lo que cree entregar en sus sesiones y cómo se nutre de las creencias, de las creaciones de los demás. sí, Paulina, bueno, te entiendo perfecto tu situación, ¿ya? Lo importante es que tú vivas en la realidad. A veces no vas a poder cambiar al mundo ni cambiar a las personas, pero sí que tú te centres, ¿ya? Y que tengas eh, una, una, una situación de equilibrio. ¿M? Ahora, respecto de mis talleres, bueno, hago talleres de creación literaria, he hecho mucho, todos los años hago talleres de creación literaria, ya, este año ya los tengo terminados ya, porque empezamos en marzo, ya, pero consiste en, tengo hice un taller presencial aquí en La Unión con alumnos de aquí de La Unión, Río Bueno, que será patrocinado por el Fondo del Libro, por el Ministerio de las Culturas. ¿Mm? Y también tengo un taller virtual, ya que lo hago a través de Zoom, precisamente, todos los años. Y este taller tiene alumnos de Perú, Colombia, Canadá, Chile, y de Chile. ¿Y cómo funcionan los talleres? Bueno, yo expongo un tema, por ejemplo, el conflicto. Expongo el tema del conflicto. ¿Cómo funciona el conflicto en la literatura? Y doy media hora de una charla sobre el conflicto en la literatura. Y después yo en la clase anterior he dado una tarea que se llama a través de un disparador, que un disparador es que yo les pongo un tema. Les pongo un tema y ustedes, los talleristas, tienen que escribir unas 3 o 4 páginas sobre ese tema, pero bajo la estructura literaria, ¿ya? Bajo estructura literaria, o sea, con un conflicto, con un argumento, con personajes, ya,
ya, y con una estructura clásica, o puede ser, o si no, una estructura nueva, pero básicamente la clásica, ya, entonces, y esos cuentos los leen en el taller y todos los criticamos, ya, pero son críticas constructivas, no son críticas que tiren a partir, sino son críticas constructivas eh, que hacemos así. ¿Ah? Yo también he dado talleres en los colegios. ¿Ah? También di taller, durante 4 o 5 años hice un taller de escritura creativa en el colegio 1 de la Unión. ¿Mm? Así que si algún día les puede interesar esa experiencia, podemos hablar. ¿Ah? Pero fue muy bueno pero yo los felicito aquí por esta estructura que tienen ustedes, ¿ah? O sea, la cantidad de personas que hay acá y la cantidad de alumnos interesados, yo los felicito porque y se nota que están muy bien preparados, así que lo, realmente les saco el sombrero. Bueno, ¿se me escucha o no? ¿Sí se me escucha? Sí, ok, ya, muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Jamín. Para ir cerrando, me gustaría preguntarle dos preguntas, algo relacionadas entre sí. ¿Qué le gustaría que quedara en esta hora en el lector con el paso del tiempo? Ya que hablamos de lo que se viene, y sé que mencionó también un libro, o más bien un cuento para niños chicos que igual involucra algo de terror. ¿Tiene pensado algún proyecto relacionado también con la obra o alguna otra historia que le gustaría escribir después de ese tan mencionado libro? Gracias. Bueno, mira, a mí lo que me gustaría dejarles en el caso de Jason Navi que se cuestionaran la vida, ¿no? ¿Mm? Cuestionaran la realidad. Es eso, ¿ya? Vean ustedes van a tener que encontrar yo no les voy a dar soluciones, ustedes les van a tener que encontrar sus propias soluciones. Pero cuestionense la realidad, cuestionense la vida, cuestionense sus creencias, porque están en una etapa muy bonita, la vida que están formándose. ¿Ya? Entonces esa formación les permite a ustedes, después, mira, después de los 25, 30 años, todas nuestras creencias ya han sido creadas, ya todo nuestro desarrollo mental ha sido creado, ¿ya? Entonces ya es muy difícil irse a otra creencia o a otro lado, a otro sitio, no, todo queda como estructurado. ¿Mm? Entonces están en una etapa de formación y yo los insto a que lean mucho, ya, que lean mucho, que se nutran de mucha lectura, que se cuestionen todo, ya, y que sean capaces de desarrollarse un pensamiento crítico, de criticarse, de desarrollar de tener además una buena comprensión lectora. Con respecto a qué es lo que estoy haciendo ahora, bueno, estoy trabajando en un nuevo libro de cuentos que se titula Relatos Antiterapéuticos, ¿ya? Y que espero sacar ya el próximo año. Así que ya lo tengo prácticamente listo, estoy trabajando en eso, ¿ya? Y tengo otra novela en ciernes, lista para publicar, pero quiero esperar un tiempo todavía. Y quiero además seguir con la saga de Freddy Vicuña, ¿ya? Darme un tiempo el próximo año a lo mejor para escribir un nuevo caso que afecta al pobre Freddy, ¿ya? En su desarrollo judicial. Eh, ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Bueno, por aquí llegamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que contó y por responder todo con confianza y sinceridad. De verdad que agradecemos mucho que haya venido y que nos haya compartido todo esto. Gracias por acompañarnos. Somos el curso tercero mío de la Escuela Proyecto Futuro. Y bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Y si hay alguno de ustedes que aquí a futuro que quiera, por ejemplo, unirse a un taller virtual o algo así, se puede comunicar y el próximo año. ¿Mm? Sí, María Jesús quería añadir algo, era una solicitud, me contaba acá. ¿Le puedo pedir algo? Que publique otro libro de un crimen, por favor. Está súper entretenido. Ya, te agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, ya, claro, me uno a las palabras de los chicos. Agradezco también la visión que has expresado sobre ellos. Eh,
nos gustaría obviamente mantener este contacto, podemos seguir conversando. Yo no sé si te lo había comentado, pero también formo parte de la Corporación Cultural de Payaco, entonces nos encantaría el que podamos llegar a algún buen puerto en el próximo lanzamiento o en lo que tú también puedas llegar a requerir en cuanto a los talleres, por ejemplo. Y en ese último punto es algo muy importante lo que tú mencionas en el sentido de estas críticas constructivas, porque muchas veces cuando alguien escribe, ¿ya? Tiene mucho temor a la crítica y más que la crítica, a la poca costumbre, quizás, de que alguien tenga un parecer distinto. Una vez conversando con Gonzalo Contreras, me contaba de su experiencia en el taller de Pepe Donoso en su momento. Y decía que era todo lo contrario, decía que era un asunto muy destructivo, que no daban ganas de seguir escribiendo porque al parecer Pepe decía que estaba todo malo y que no servía nada. Oh, Entonces, no, no, no. Claro, entonces, no, eso no es mi estilo eso. No es mi estilo. claro, entonces yo creo que muchas veces está esa creencia y siento que en este caso nos vemos con alguien que realmente puede ser un punto de inflexión y de inspiración para los chicos y ojalá nos podamos ver pronto. Ahí, ojalá, Ariel, ojalá nos veamos en la feria de Valdivia, si vas Sí, para allá. totalmente, totalmente. Claro, ahí podemos conversar. ¿Mm? Gracias, Jack. Ya, pues. Listo, un agrado estar con usted y los felicito por el profesor, ¿ah? Excelente profesor. Mm. El mejor, el Bueno, mejor. Calladito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, muchas Gracias por su gracias. tiempo. Muchas gracias, chao. Ya.